El pase del que habla todo el país. Ahora, En el Destape. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, Mariano, Alfredo, Lau, Buenas. Adrián. Hola. Bueno, sin Hola, ¿qué duda tal? uno de los temas de esta semana, y lo noto porque lo hemos tocado casi todos los días en el pase, aunque no estaba planeado, no estaba en la hoja de ruta, es ese divorcio cada vez mayor entre el mensaje que trata de transmitir el gobierno sobre cómo está todo y la percepción de cómo está todo efectiva a partir de las distintas medidas que han ido minando la vida de los argentinos en estos meses. Y aparece ahora también, bueno, la modificación en la ley de información pública, donde evidentemente el gobierno se está tomando una molestia para evitar tener que dar cierta información. Uno se pregunta cuál es la información que el gobierno no quiere dar. Está la visita que va a hacer hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados, a responder preguntas aparentemente, aunque ya habiendo visto el contenido de ese interrogatorio y las respuestas que se prepararon, en algunos casos decidió no responderlas, utilizando distintas argucias. Por ejemplo, en una pregunta sobre su propio sueldo, porque él además jefe de gabinete es director en YPF, y le preguntaron si era cierto que cobraba un sueldo de más de 70 millones de pesos mensuales, y dijo que como se trata de una empresa privada, no tiene por qué contestarlo. Insisto, es el sueldo de él, de Franco, de la persona que va a estar ahí hoy en el Congreso. Empiezan a aparecer también divergencias entre la realidad que muestran las estadísticas y la que percibe la gente cada vez que tiene que salir a hacer una compra a la calle. Ahora en un rato Alfredo nos va a estar comentando un poco al respecto. Pero lo cierto es que después uno mira en la calle y lo que está viendo es que cada vez es más frecuente ver escenas como las que vimos la semana pasada en la manifestación de jubilados, y esperemos que no se repitan hoy, o la que vimos ayer en la manifestación de trabajadores judiciales. Y cuando el gobierno acude a la violencia, significa que esas capas que está tratando de poner entre la realidad y la percepción de la gente se van cayendo, que esos vidrios que deforman, que el gobierno trabaja denodadamente para poner, y para eso los fondos extraordinarios para la CIDE, y para eso los trolls, y para eso los medios que se dedican a repetir el guión que sale desde la Casa Rosada, van resultando cada vez más insuficientes. No sé si ustedes coinciden con eso, cómo están apreciando esta dinámica que es nueva, que no se veía quizás hace un mes o 2 meses. ¿Qué tal? Buen día de vuelta. Mira, dos cosas para aportar a esto, porque son temas del día y veo que estamos hasta en sincronía de indumentaria con Mariano Martín, porque me parece que vamos a sincronizar también en el contenido. El hecho de que el gobierno haya dispuesto pisar paritarias y hacerlo de manera ostensible, es decir, que se note que están pisando paritarias y están impulsando paritarias a la baja, cerrando una paritaria a la baja con el sector público, o con una parte del gremio del sector público, otra parte lo rechaza, el caso de ATE, que era un plan de lucha. Explicita, primero, que es mentira que el gobierno no interviene en los precios de la economía. De hecho, Así es. interviene En el dólar. El dólar y el los más salarios. importante. El dólar y el precio del trabajo, los salarios, ¿no? y después lo hace sobre los sectores, interviene para mantener empobrecidos o incluso pauperizar aún más a los sectores más vulnerables. O sea, el famoso duro con los débiles. Pero dependen cuáles, ¿eh? Bueno, Porque en el caso de sector público, particularmente docentes, y particularmente docentes universitarios, que pareciera ser que el gobierno todavía no supera que la primera y hasta ahora única marcha masiva. No, porque yo pensé que te referías. Si vos ves el ajuste de asignación universal por hijo y tarjeta alimentaria. No, ahí no, claro. Ahí no. Ahí no. Ahí pone bien ahí esa plata. Claro, no, me refiero al tema salarial, Sí, puntualmente. Los salarios los ingresos de los jubilados, que equivale a un salario, digamos, equivale a un ingreso fijo, también viene siendo muy licuado
con este plan de intervención que tiene Pero por la ahí por la déjame licuación. hacer esta intervención sobre Sí. respecto a la capacidad de influir sobre los precios. Sobre el tipo de cambio está clarísimo, Sí. porque es el Banco Central y ahí no tiene... es explícito. Claro, y es explícito. Vos podés... ¿Cuál sería en la paritaria? El mercado que te dice, no, bueno, el contado con liquidaciones de 1.300, si no interviniese con 700 millones de dólares en julio y agosto, hubiese estado en 1.500. Bueno, tenés esa paritaria, pero ahí está claro. Con el tema de los salarios, hay ahí una inducción, pero las relaciones son entre partes. Y me parece que ahí hay una cuestión estructural, que es la tasa de desempleo y el miedo a perder el trabajo, y otro es, perdón para sus amigos de Mariano, y cuál es la respuesta de los representantes. Bueno, ayer Ha habido novedades ¿No? en Digamos, las últimas horas al respecto. vos en esa es una relación de par. Sí. Tenés el Estado influyendo, sí. hay un elemento induciendo. administrativo que el Estado usa para inducir, que es la homologación o no de las paritarias, Sí, si y están por sumo- encima de y sus sumo el pretensiones. Consejo del Salario, digo. Y el Más Consejo del ahí Salario que creo mantiene fue claro pisado cómo el influyó salario de medio. manera... Sí, claro, pero si vos tenés los aceiteros, ¿no? Que ahora se termina la conciliación obligatoria. Y más allá que quieran poner el 2%, los empresarios por lo menos le dicen inflación y los trabajadores le dicen que no. Y entonces esto es lo que quiero decir. No, Lo que sin pasa es que duda. es la relación de fuerza que tenés, digamos. No, y la voluntad. Y la voluntad. Y la voluntad. Bueno, sobre todo, ahí sobre todo. hay una decisión política. Claro. Buenos días. Los aceiteros concretamente han tomado la resolución a través de su conducción de mantener una dinámica de conflicto permanente. Y esto no debería leerse como una actitud destituyente, sino como una actitud política de confrontación contra un modelo que trasciende el prejuicio al sector, porque casi podríamos decir que si tenemos que consignar a los aceiteros, al gremio de alguna manera, es prácticamente hoy la aristocracia de los trabajadores y en particular de los trabajadores industriales. Son trabajadores que están en rubro, en una categoría salarial probablemente bastante por arriba de la media, y sin embargo se deciden a tomar la iniciativa y mostrarles a otros gremios un camino diferenciado. Ahora, a partir de ahí, que casi podrías considerarlo una vanguardia, tenés todo un degradé que abarca otros sectores con vocación confrontativa, como lo mostraron ayer el espacio de la CGT que coordina Pablo Moyano y que integran también Sergio Palazzo y otros dirigentes, las dos versiones de la CTA y demás que ya avisaron que se van a movilizar, digamos, que van a tomar una decisión. Ahí lo que yo veo es que por un lado está la acción sindical que ha tenido algunos actos por parte de la CGT en su conjunto y ahora, como vemos, otra vez muestra esa división que no es nueva, que podemos remontar casi hasta 2016. Pero también sí. lo que se vio en la marcha universitaria y se está viendo en estas marchas que se están haciendo todos los miércoles por parte de jubilados, otra vez una sociedad que de alguna manera desborda las representaciones sindicales a la hora de salir a reclamar o a alertar sobre la situación y el malestar que le generan. Es que para la conducción evidentemente está siendo incómodo la demanda de la movilización. Está siendo incómodo. Lo vimos, por ejemplo, en la reacción que tuvieron muchos legisladores cuando en Twitter le reprochaban la juntada de firmas, ¿no? Muchos militantes le reprocharon a los legisladores, a los representantes, la juntada de firmas porque tenía sabor a poco, gusto a poco. Y muchos se ofendieron. Cuiden sus sensibilidades, legisladores, porque está todo muy finito con ustedes, digamos, ¿no? Está todo muy finito. Ese hilo que une a representantes y representados está muy finito. Pero muchos se ofendieron y reprocharon que se les demande movilizar. Ayer mismo, aquí en el programa del mediodía, hablamos con Parrilli, que es una voz muy constitutiva del kirchnerismo, digamos. Y tuvimos un intercambio respecto a si lo único que le quedaba por hacer a la oposición es trabajar en el Parlamento para tratar de bloquear las iniciativas parlamentarias,
Y en eso están, a esta hora no sabemos si va a haber sesión, si no va a haber sesión, están negociando. Mayans dijo temprano que no va a haber sesión, pero desde la presidencia de Villarruel dicen, no, estamos negociando para que haya. A las 10 hay labor parlamentaria. Ahí el tema cuál es, que pero si sesionan por un tema tienen que sesionar también por el DNU de la CIDE, y ahí se embrolla la agenda. Ahora vamos a entrar a la discusión, pero digo, ¿qué nos decía Oscar Parril ayer? No, bueno, tenemos la herramienta parlamentaria y después está el voto, pero para el voto falta 1 año y medio. En el medio de las agresiones, que es lo que mencionaba antes Alfredo, sobre los sectores más vulnerables se sufren ahora. Y no son solamente de ingresos, es también de precios. Transporte, servicios. Sube el tren. Son los sectores menos favorecidos. Y menos representados. Y menos representados. Porque hoy. ahí ustedes hablaban, perdón, de que desbordaba, que la demanda de movilización y de reclamo estaba desbordando a la CGT y creo que también a otras representaciones políticas, tanto en la sociedad como en la dirigencia específicamente partidaria. Y a mí me parece que no la está desbordando. Justamente lo que vimos tuvimos una gran manifestación universitaria, ¿cuándo fue? ¿En marzo? En abril. Sí. En abril. Y hoy todavía no están pudiendo avanzar con el presupuesto universitario. Y acá en su momento lo dijimos, si a la movilización, vamos a decir, más desarticulada, más espontánea, más, ¿cómo decir?, sin liderazgo claro, no se la acompaña y no se la trata de articular con otros reclamos como los jubilados, con otros espacios como puede ser el legislativo, pero también puede ser sindicato. Si no se la trata de articular para que se vuelva algo constante, que se vuelva algo que pueda empezar a sumar otros sectores, que le den más fuerza, se disolvió en eso, a tal punto que después de la marcha se votó en contra en el Congreso a los 2 días. ¿Qué pasó ahí? Y seguimos esperando. Y todavía, y además, esto es lo que tiene este gobierno, te sigue sacando frentes de batalla. Entonces, hoy por hoy, no sabes si se puede tratar el tema del presupuesto universitario porque además tenés CIDE, porque además tenés veto, porque además tenés... Y te van sumando, y te van sumando, y te van sumando. Pero ahí... Ayer habló Palazzo. Perdón, y desde el lado de la oposición no van sumando y no van articulando para generar también un frente que pueda atajar todo lo que le están planteando. Ayer habló justamente el jefe de la bancaria, Palazzo. Escuchémoslo. Todo argentino de bien que tenga un padre, una madre o un familiar que cobre una jubilación, una pensión, tiene la obligación moral de estar el día jueves de la semana que viene en la plaza. Vamos a concentrarnos para rechazar el criminal veto del presidente Milei sobre las jubilaciones. También incorporamos dentro de nuestro reclamo que ante un eventual veto del presidente al financiamiento educativo, y convocamos a los trabajadores de la educación, de las universidades, a los alumnos, a que también sean parte el día jueves de la semana que viene de esa gran marcha en contra de estas nefastas políticas. Y recogemos el guante de muchos sectores de la sociedad que dicen qué es lo que hacen o para dónde van. Los que aquí estamos hemos decidido que el jueves estamos en la calle defendiendo jubilados, jubiladas, trabajadores, a los compañeros que pasan la situación de hambre en la Argentina mientras les esconden la comida y no se la entregan, a los compañeros de los barrios populares. Mariano, explícanos un poco el trasfondo, cómo se llega a esta decisión y a esta imagen que veíamos de la CGT, una parte de la CGT, de la CTA, diciendo vamos a salir a la calle igual. Bueno, hay dimensiones estrictamente sindicales, económicas y políticas para este escenario. Algunas tienen que ver con, bueno, hay una dinámica muy propia de la CGT, donde vos tenés un sector más vocacionalmente ligado a la confrontación y otro estructuralmente preparado para la negociación permanente. Este último, que son los gordos, los independientes, los sectores más dialoguistas, están a la espera de algo que todavía no se produjo, a pesar de los avisos constantes de Federico Sturzenegger, que es la reglamentación del capítulo laboral, de la reforma laboral contenida en la ley Bases. En ese sentido, vos ya tenés una primera explicación de por qué todavía esto es una medida solo parcial, una decisión solo parcial de un sector de la CGT. El otro está diciendo, hasta último momento nosotros vamos a negociar todo lo que se pueda negociar para morigerar algunos efectos o para generar espacios donde nosotros encontremos también nuestro propio beneficio, que es lo que
en última instancia también se está conversando en esta discusión con el gobierno sobre los bloqueos a las empresas y los efectos sobre los trabajadores y los delegados, el tema del trabajador independiente sin relación de dependencia, etcétera, etcétera. Te hago una consulta. ¿Esas diferencias sean solo a nivel cúpula o a nivel base? Hay bases más combativas que otras y eso también empuja, digamos, los camioneros están más acostumbrados a salir a protestar que los trabajadores de comercio. Digo, ¿es simplemente una cuestión de rosca o hay climas distintos entre los trabajadores? Entiendo la pregunta y me parece que solo te puedo ofrecer una respuesta mucho más brumosa, porque la verdad que la interpretación de las bases de la que han hecho un uso y abuso sistemático las dirigencias diciendo, no, bueno, empujan las bases, nosotros transmitimos, etcétera. La verdad que es un escenario muy brumoso, claro. Donde hoy por hoy lo único que podemos ver son encuestas donde la principal preocupación de las personas cada vez más es la pérdida de la fuente laboral, la incapacidad de sostener el poder adquisitivo. Entonces, todo ese tipo de hechos que no estoy descubriendo nada, ¿no? La idea del ejército de reserva, la idea de ya no poder sustentar a la familia con la única fuente de ingresos que representa un solo trabajo registrado en todo un grupo familiar, por supuesto que dificultan la posibilidad de llevar adelante y estructurar un plan de lucha que implique no solamente declamar una acción de fuerza, sino que sostener un paro con una patronal ensoberbecida y con un gobierno que estimula a esas patronales el árbitro juega para uno a producir despidos si hace falta y que esos despidos sean gratis, sí, a rebajar sueldos, a no pagar, a producir sanciones. Es decir, la verdad que no es el mejor escenario, porque si no pareciera que, al fin y al cabo le hacen paros a los gobiernos peronistas y se callan la boca con los gobiernos de derecha. Bueno, hay una explicación técnica también para eso. Claro. Digamos, nadie quiere suicidarse en una medida de fuerza, o en todo caso son pocos los que quieren dar la vida por su trabajo y por la continuidad de determinadas prerrogativas. ¿Por qué sería en suicidio hacerle un paro a alguien que te agrede? Se supone que es la razón de ser de la representación sindical. Porque es la diferencia entre tener trabajo y no tenerla. Porque cambió el mercado laboral. Vos decís, se suicida el trabajador que para. Yo pensé que te referías a los dirigentes. No, el trabajador que con esta me preguntó por la base, Nico. Me preguntó por la percepción de la base. Lo que también es cierto es que hay una transformación fenomenal del mercado laboral y no ahora, que lleva décadas. Es un mercado laboral fragmentado, heterogéneo. Entonces, y no nos olvidemos, Alfredo, que hay al menos un 56% de esa base laboral que votó a Javier Milei hace 9 meses. Si una interpretación no única es que Milei llega porque la sociedad estaba rota, digamos, que los rotos, entonces también el mundo del trabajo está roto. Entonces hay ese avance del individualismo, ese avance de, si no consigo trabajo, y la culpa es mía. O si no asumamos una cosa en esta dicotomía. Hay una situación de una transformación muy fuerte. Mirá, en eso. Entonces, no es el mundo sindical ni las bases de la década del 60. Alfredo, en esta dicotomía base-dirigencia, asumamos algo. Podemos decir lo que queramos sobre la dirigencia sindical. Lo que yo estoy seguro, y puedo firmar acá, es que el 98% de la dirigencia sindical argentina no votó por Javier Milei. Ahora, el 98% de los trabajadores que representan esa dirigencia sindical no tuvieron el mismo comportamiento. Ahora, pero perdón, es verdad que la sociedad está rota y hay un individualismo más grande. Ahora, lo que vemos es que cuando estos sectores pierden el trabajo, se encuentran en un estado de vulnerabilidad, inclusive los que tienen trabajo, extrema, en tanto hace reclamos, en tanto su sueldo no alcanza hasta fin de mes, empiezan a pedir representación. Y yo lo que veo, si uno mira un poco la televisión hoy o lee los diarios, hay paro en el Garrahan, está la marcha de los jubilados, está el reclamo de los científicos en el CONICET. Los aeronáuticos. Entonces, yo lo que yo veo es que me parece que hace unos meses decíamos la CGT, los sindicatos, inclusive los legisladores, tienen que ponerse a la cabeza los reclamos. Hoy creo que el laburo que tiene que hacer la oposición es la de ayudar a articular, porque si venimos diciendo de que acá hay un plan integral, lo que yo estoy viendo son reclamos sectoriales. Y los reclamos sectoriales tienen que ver con que no hay nadie que esté tratando de articular todo eso para mostrar que la lucha que están dando los jubilados, los científicos, tiene que ver, digamos, tiene que apuntar para el mismo lado y tiene que sumar fuerza.
De la misma manera que el gobierno suma fuerza cuando suma empresarios, cuando suma apoyos concretos, me parece que también acá hay que hacer una acumulación. Y ese laburo es muy difícil que salga de manera espontánea desde las bases. También es un laburo que Es clave lo que está diciendo Laura, También. porque hay una creencia generalizada en la dirigencia que dice, que establece que hay que esperar que se macere el humor social para después ir y encabezarlo. Pero desde diciembre venimos hablando de eso. Por eso, entonces, en la medida... Pero en diciembre hablábamos de salir a encabezar y a ser parte del reclamo. Hoy me parece que el laburo es articular. El reclamo ya está en la calle. Los sectores que están siendo más golpeados ya están saliendo. A eso me refería yo con que desbordaba de alguna manera la decisión de Vos fíjate que Cúpula. la CGT se ha dame- dedicado en los últimos días a hacer comunicados. Sí. Comunica, repudia los incidentes y la represión a jubilados. Repudia la represión a trabajadores Sí, me judiciales. acuerdo cuando nos burlábamos de Juntos por el Cambio y le decíamos Juntos por el Comunicado porque todos los días... Sí, también están armando negocios. Dame un No, segundo, pero para esto es dame un importante. segundo. No hace solo comunicado. Arma negocios en base a su relación con el gobierno. Las aseguradoras que van a participar del sistema de indemnizaciones es un negocio que van a compartir con algunas cúpulas sindicales. No es solamente hacer comunicado. La comunicado no nacen de un repollo. No, La por in- supuesto. la- Estamos hablando en cuanto a la parte reactiva. Después la parte Y de pero acordar que siempre está está. asociado, está Che, asociado. hay una encuesta en YouTube, les pido a los que estén, si quieren participar, ¿le crees a los datos del INDEC? O mejor dicho, ¿coinciden los datos del INDEC con lo que vos sentís cada vez que vas al supermercado? La Bueno, entonces voy a respuesta ser la sabemos. demagogo y voy a decir lo que dice la encuesta y listo. No voy a tratar de explicar nada. La idea entonces es eso, si cuando vos vas al supermercado te encontrás con ese mismo 4% que dice el INDEC o tu percepción es distinta y están llegando además muchos mensajes. Bueno, después te voy a contar esa historieta. Más allá del por sí o por no, y en un rato Alfredo nos va a estar contando, spoileanos si Más le tarde. crees o no le crees. ¿Le crees bastante? Hay que generar expectativas. Hay que Más generar tarde. expectativa. Julián dice, mis gastos se triplicaron por tarifas y alimentos, así que no le creo. Elba dice, recién compré 1 litro de leche, un pote de queso crema y un paquetito de tostadas de arroz, 8.600 pesos. Servicios y alimentos, combustibles, todo siguió subiendo menos los salarios, dice Fabián. Laura dice, internet, seguros, servicios y el colegio de las nenas todos los meses se incrementan un poco. Bueno, hay una sensación generalizada de que la inflación no está bajando, como dice el gobierno No, cada pero vez que ahora no, habla más del tarde te asunto. cuento. Pero en un Más tarde rato te lo voy a Alfredo contar. nos lo va a contar. Che, quería hablar del tema de los medicamentos, porque también tiene que ver con esto, tiene que ver con la percepción de que ya no alcanza, porque una cosa es que suban los precios y otra es que te dejen de cubrir el descuento. Eso no va a impactar en el INDEC el mes que viene, no va a impactar en la inflación. No. Y sin embargo, para mucha gente va a pasar de pagar 0 a pagar 50.000, 100.000, 120.000 pesos por mes en algunas medicinas. Y esto es tremendo. Es tan tremendo que ayer hasta Feynman, que sabemos que juega en esa interna, Hasta Feynman dijiste. Hasta Feynman, dijiste. le tuvo que marcar al titular del PAMI, a Esteban Leguizamo, que lo que habían decidido era cruel. Y sin embargo, la respuesta del gobierno fue la negación absoluta. Veámoslo. Les están diciendo que ustedes son crueles con los jubilados. No, mire, es todo lo contrario. Nuestra gestión se está, digamos, caracterizando por ser una administración organizada y esa organización de la administración nos lleva a administrar los recursos que son la responsabilidad mía y son recursos de los afiliados. Entonces, en realidad, nosotros no hemos recortado el tema de los medicamentos. Los medicamentos de enfermedades crónicas, oncológicas, las enfermedades importantes, todo lo que es prevalente en el jubilado sigue al 100%. Todos los programas de esas enfermedades con el descuento del 100% siguen vigentes. Lo único que se hizo fue una readecuación en relación a las prioridades por esta organización planificada o administración planificada, si usted lo quiere decir, donde algunos medicamentos hoy tienen otra cobertura en la que tuvo, digamos, tradicionalmente el PAMI.
Bueno, otra cobertura que puede ser mayor. Sí, sí, por supuesto. Readecuación Del me suena a 150%. reperfilamiento. Ahí lo que falta es información. Es que De describir bien sobre la utilización de medicamentos, quién utiliza los medicamentos, quiénes son los proveedores de los medicamentos, a qué precios van los medicamentos. Entonces, si vos tenés todo el universo para analizar con todas estas variables, podés evaluar cómo administrás el presupuesto del PAMI. Pero así, de la nada, agarra y dice, bajan 44 medicamentos. El porcentaje es, bueno, simplemente que querés hacer un ajuste en el presupuesto. por supuesto, porque además sucede lo mismo que charlábamos ayer respecto a la agencia de discapacidad, que dicen, bueno, si haces este trámite vas a seguir teniendo el beneficio que tenías hasta ahora. El tema es que pone sobre el jubilado, sobre la persona con discapacidad, la carga de una burocracia que muchas veces termina siendo tan costosa o tan dificultosa que los deja fuera del beneficio. Sí, sobre todo en el caso de las discapacidades y en el caso de la medicación que habitualmente toman los jubilados, que suelen ser prestaciones, suelen ser tratamientos, suelen ser medicamentos que se toman de por vida. Es decir, el jubilado que toma un medicamento, el jubilado de persona de 80 años que toma un medicamento para mantener controlada la presión, no es que en un mes va a dejar de tomarlo porque va a estar mucho más controlado. Ya si lo viene tomando hace 15 años, sea que o no que esté sobremedicado, ya está resuelto que esa persona hasta el fin de sus días va a tomar la medicación contra la presión. Y hay otro detalle, se habla de 44 medicamentos y ahí hay una inexactitud también para responder lo que comentabas, Alfredo. En realidad son 44 drogas que se utilizan en miles de medicamentos distintos. Tenemos unas placas para repasar, no vamos a leer todas obviamente, pero empezando por la aspirina, ácido acetilsalicílico, es la aspirina, pasando por antibióticos. Corticoide, se me ocurren un millón de cosas. Yo escuchaba el otro día, perdón, a una jubilada que decía, yo antes me tomaba la famosa aspirineta, una por día. Claro, que es anticoagulante, para prevenir... Ya no la puedo pagar. Perdóname, entonces no es medicamento, sino que es la droga. Claro, son 44 drogas que a su vez... Drogas autorizadas, ¿no? Distintos medicamentos porque llevan distintas, digamos, graduaciones. Uno, por ejemplo, puede consumir el ibuprofeno de 400 miligramos, de 600, etcétera, y porque además se combinan entre sí, entonces uno muchas veces toma medicamentos que tienen varios compuestos. Si uno de estos compuestos aparece en esta lista, deja de tener... Pero ningún antibiótico, entonces. Yo lo poco que leo y entiendo de farmacología casi agarra todos los antibióticos. Agarra muchísimos antibióticos, agarra drogas para salud mental, agarra, como decíamos, corticoides también, analgésicos básicos que se utilizan como la morfina, por ejemplo, en el tratamiento del dolor. Realmente esto le hace la vida muy difícil a los jubilados. Y muchas veces hasta que no aparece algún famoso, alguna persona con más renombre para poner el foco sobre el tema, pareciera que desde los medios de comunicación no se les da pelota. Ayer lo que sucedió, después de varios días en donde se venía denunciando esto, es que la ex esposa de Marcelo Tinelli, la madre de 2 de sus hijas, hizo un posteo quejándose por los medicamentos, el precio de los medicamentos después de un trasplante. Acá vemos la placa del tuit de Luis Bremer, donde lo destaca, y el posteo de Soledad Aquino en Instagram: señor Milei, llego de la farmacia de comprar mis medicamentos post-trasplante y con descuento de PAMI que usted lo bajó. Pagué esto, 107.282 pesos muestra, y ni le cuento cuando voy al almacén y la gente devuelve comida. Esto es un horror, señor, y encima lo vete, habla de él o de los jubilados. Odio a los HSMP de los exgobernantes, pero ¿por qué pagamos siempre nosotros? Piedad, piedad. Ahora que se hizo judío, piensen los cristianos, Dios lo bendiga, ame y pueblo, no hicimos nada, señor, suerte. Más allá del trasfondo de que hay algunos que hicieron y se merecen esto y otros que no, que es un horror, pero digo, estas son las cosas que van rompiendo el blindaje mediático, porque ayer todo el mundo terminó hablando de este posteo, y no quizás tanto de un testimonio como el que vamos a escuchar ahora, de una farmacéutica que relata, quizás con una base más sólida, el mismo fenómeno, porque en el otro es un caso anecdótico, es un caso personal, y acá vemos una persona, una farmacéutica, que todos los días se enfrenta hora tras hora con esta misma realidad.
Y generalmente cuando vienen acá los jubilados ya nos dicen lo que no tiene cobertura del 100% no lo llevamos. Sacaron cosas que son importantes, es decir, sacaron el 100% ya del paracetamol, ya lo sacaron, las cremas con vitamina A, que es importante, digamos, en el caso de los adultos, por el tema de que hay diabetes, etcétera. No es que solamente es cosmética, no es así. Después hay circulatorios que también sacaron o bajaron los descuentos y bueno, obviamente que no lo llevan. Y también el omeprazol directamente ya lo sacaron del 100% porque lo pasaron a venta libre. Ahí estamos también muy complicados y el tema de antibióticos que también antes los daban al 100%, ahora ya no se los están dando al 100%. No les puede alcanzar, no hay forma de que les alcance el dinero, es imposible. Directamente cuando vienen nos presentan las recetas, vienen, se llevan, te dicen, solamente me llevo lo que es sin cargo, lo que es con cargo, ni siquiera a veces ni preguntan lo que es. Sea importante, no importante, no lo pueden llevar. Es una condena a muerte. Es una condena a una muerte dolorosa, además, porque el malestar se va acumulando. La farmacéutica mencionaba el omeprazol. El omeprazol es algo que toman los jubilados para soportar mejor la toma de otros medicamentos que son muy agresivos. Un protector gástrico. Un protector gástrico. Es decir, que si dejan de tomar eso, aunque puedan seguir tomando el resto de los medicamentos que los mantiene con vida, medicamentos para la presión, por ejemplo, que es cuestión de vida o muerte, bueno, lo más probable es que esa vida sea más miserable. Que en el mejor de los casos te condenan a un mecanismo de supervivencia, digamos. Te dicen, bueno, si te portás bien, si haces las cosas bien, si estás tranquilo, vas a poder malvivir. No te quejes porque te cagamos a palos en la plaza, pero no esperes una calidad de vida. Digamos, acá lo que está es una deliberada acción para romper la noción de calidad de vida. Y esto en algún momento va a terminar permeando, porque que sean los viejos, muchos de ellos que seguramente votaron también a Milei, no implica que esos viejos se van a dar vuelta y persona mayor, por favor. Van a ir a pedirle a sus hijos. Ya en esa categoría. No, yo estoy cerca. Ni siquiera solamente es un problema familiar. Pero digo, les van a ir a pedir a sus hijos. Y liberan los precios. Y en este esquema, a la vez, también liberan los precios de los medicamentos. Pero además, o sea, siguen subiendo los precios. No es una decisión nada más inhumana en términos de cómo van a vivir esos adultos mayores, como pide acá Alfredo. El joven Alfredo. El joven Alfredo. Sino que además, lo que vas a tener, y vuelvo a decir que hay que volver a pensar en todos estos conflictos como algo interconectado. Lo que vas a tener es más adultos mayores yendo a los hospitales. Porque además es una decisión no solamente inhumana, sino extremadamente estúpida en términos de salud pública. Tenés un sistema de salud pública que está sobrepasada, con un montón de gente que se está yendo de la salud privada porque no la puede pagar, con lo cual está sobrecargando aún más el sistema de salud. Repito, vemos hoy el Garrahan, está bien que es de niñez, pero tenemos pero no estoy tan seguro que sea una decisión estúpida, Lau. Perdóname que te diga. No, lo que digo es que vas a alimentar aún más el conflicto de la salud pública. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Para eso querían subsidiar. Miren lo que es la salud pública, la porquería que es la salud pública, digamos, es el daño autoinfligido. Es decir, hoy hace años que la salud pública es un sistema complejo, difícil de acceder. Quieren exhibir que no funciona para tener una excusa para después eliminarlo. Y ahora, en la medida en que se sobrecarga ese sistema, van a darse cuenta y van a decir, vieron que teníamos razón, la salud pública es una porquería. No, pero ahí es una cuestión de cortoplacismo. Porque vos podés plantear eso, pero a algún lugar la gente va a tener que ir porque se te muere en la calle. Bueno. Entonces, es muy corto plazo. Por eso algo van a hacer antes de morir. Hasta que se acostumbre, por eso digo, hasta que nos acostumbremos, si es que sucede, ojalá no, a ese escenario. No, hoy lo vimos en la pandemia. Aún los países en mayor crisis de representación, que salís a la calle y te meten un palo, si se empieza a morir la gente de la calle, es un límite. Lau, por eso digo, para mí es una historia en desarrollo. Hoy Nico abría el programa hablando de la represión a jubilados y la represión a trabajadores judiciales. En la medida en que esas represiones se convierten en un cotidiano, en un paisaje urbano habitual, corremos el riesgo, yo no estoy diciendo que vayamos hacia eso, corremos el riesgo de una naturalización, como sucede en otros países de la región. En Chile nadie se asusta de que pase un carabinero y le pegue un palazo en la cabeza a alguien por las dudas. Entonces, nosotros que tenemos un país donde un presidente cayó porque una represión asesinó a dos militantes,
corremos el riesgo, insisto, es una historia en desarrollo, corremos el riesgo de naturalizar esta idea de que todos los días caguen a palos a alguien en una plaza pública. Y corremos el riesgo de que la gente se muera, caiga como moscas en la calle porque no tiene atención médica, porque no tiene acceso a los remedios y porque el hospital público no lo recibe. Y si eso termina formando parte del paisaje cotidiano, la verdad que estamos frente a un escenario nuevo. Sí. Hablando de salud pública, dentro de unos meses va a estar todo el mundo lamentándose por la epidemia de dengue, que va a ser histórica. Desde el gobierno nacional no están haciendo nada al respecto, pero sí hay anuncios. Milei jura y rejura que compró las vacunas. Pero no las está entregando. Bueno, sí hay anuncios del gobierno de la provincia de Buenos Aires al respecto, así que vamos a ir a La Plata. 19 minutos para las 12. Definiciones importantes de Axel Kicillof, no solamente en el tema que convocaba a la conferencia de prensa, que son 500.000 vacunas contra el dengue que va a estar distribuyendo la provincia de Buenos Aires para suplir otro vacío que deja el Estado Nacional, sino también otras definiciones políticas sobre el tema subsidios y demás, que seguramente en algunos minutos ya en el Destape Web podrán ir viendo en detalle. Pero seguimos acá con el tema, ya hay casi 5.000 votos en la encuesta, sobre la diferencia entre la percepción de lo que da el número del INDEC todos los meses, ese 4% ya desde hace 4 meses, con lo que sienten los argentinos y las argentinas cada vez que salen a hacer una compra. Y Alfredo Zayat Pero para. Sí. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que el 89% de los oyentes que participaron no le creen a los datos del INDEC. Bueno, no le creemos a los datos del INDEC. Vamos a decir así. ¿Por qué me voy a pelear con 5.000 personas? Son dos cosas distintas, ¿no? Eso te iba a decir. Podemos, digamos, vuelvo a repetirlo. La percepción, qué es lo que siente cada uno, tienen razón. No es ese dato del INDEC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro lo que le estoy diciendo? Ahora bien. El populismo. Ahora bien. ¿Qué son las estadísticas? ¿Para qué sirven las estadísticas? ¿Cómo se arman las estadísticas? ¿Cómo es la metodología de las estadísticas? Es una cuestión técnica. Yo te puedo decir que llevo esta conversación, esta charla, si querés hasta instructiva, vinculado con las estadísticas, desde el momento crítico que se vivió durante el kirchnerismo en el INDEC. Pero yo siempre hago referencia para entrar en este debate, que siempre los gobiernos estuvieron peleados con el tema del INDEC. ¿Sabes quién, digamos, tengo mi memoria muy lejana? Martínez de Oz. Epa. Martínez de Oz creó el índice descarnado. Bien, Mariano. Ahí está. Descarnado. Se nota que son jóvenes los dos. Sacó, digamos, viste, uno de los problemas graves vinculados con el tema de la inflación, y en ese momento era el precio de la carne. Y entonces Martínez de Oz que decía, bueno, si sacamos la carne, bueno, todo anda bien. Claro, el índice de inflación no es tan alto, igual seguía siendo altísimo el mensual. Algo similar, hago un puente casi de 50 años con Milei. Si lo escuchan a Milei, lo último que estaba diciendo, bueno, no lo dice así, yo lo voy a traducir, ese 4%, si le sacás la inflación internacional y le sacás el 2% de ajuste del tipo de cambio, y la inflación casi es el 0. Y bueno, escúchame, digamos, armá un nuevo índice. Y tiene un problema extra, Alfredo, que es él venía jactándose de una desaceleración de la inflación núcleo respecto de la inflación total, que después no se verificó en los números. Es decir, la inflación núcleo termina acompañando, por lo menos en las últimas mediciones, y no está bajando. Hay una diferencia de 2 o 3 décimas de punto. No es que la núcleo es mucho más baja y lo que está subiendo más con mayor velocidad es la inflación estacional, los factores estacionales. Avancemos entonces, índice del INDEC, índice de precio del INDEC y la percepción de los precios. Incluso sobre la percepción de los precios, escuchemos cuál es la percepción que tiene Milei sobre un precio especial, que es el de las tarifas. Y la gente dice, otra vez las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller ¿Qué dicen los intelectuales Milei? Que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. Bueno, ahí hay una percepción. Milei piensa que las tarifas están regaladas. Pero acá viene un punto que sé que es complejo, vuelvo a repetir, porque es técnico, es el tema de la metodología. Cómo se elabora el índice de precios al consumidor. Lo voy a hacer muy rápido.
Para llegar al índice de precio al consumidor, primero hay una encuesta nacional de gasto de los hogares. ¿Por qué? Para elaborar las diferentes ponderaciones que tiene cada uno de los rubros del gasto de los hogares, se hace una encuesta nacional o una encuesta regional para tratar de determinar qué porcentaje de tu gasto promedio va a cada uno de los rubros. Bueno, acá lo que estamos viendo es el de la encuesta y ponderación de 2016. Que dice que alimentos es casi un 25. Claro. Un cuarto. Y cuando vas a ver qué es lo que pasa con las tarifas, es muchísimo más bajo. Por ejemplo, en la electricidad está el 1,03%. Entonces vos decís, pero escúchame, ese no es la ponderación de mi presupuesto, el 1,03%. Entonces ahí aparecen dos problemas metodológicos. Uno es del 2016, no del 2024. Y segundo, es que aumentaron mucho las tarifas y pasaron a tener un porcentaje mucho mayor en tu presupuesto. Acá lo tenemos, la estructura regional de los ponderadores. No tengo los anteojos. Me ayudan y ahí lo ves. El Gran Buenos Aires, electricidad 1,03. El gas, el 1,51. Y si vos ves la canasta nueva a partir de los aumentos, luz, gas, transporte y agua, lleva a tener el 14%, promedio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ese índice metodológicamente hoy no está dando respuesta a cuál es el promedio, vuelvo a repetir, el promedio del gasto de los hogares. Son dos mundos diferentes. O sea, se registran los precios, los aumentos de precios, pero no se le da el valor proporcional que debería darse. Exactamente. Básicamente, a la luz estar ponderada en un 1%, si se duplicara la factura de luz, el INDEC mide que te sube apenas un punto. Claro. Sí, es irrelevante el peso de la factura de servicios públicos respecto de la incidencia total sobre la inflación. Veamos un tuit del economista Giacomini al respecto. Ahí dice, las bajas ponderaciones que INDEC da a electricidad y transporte dentro del IPC permite que todo gobierno pueda aumentar tarifas de luz y transporte y casi no impacten en su estimación de inflación. Para INDEC, expensas, luz, gas y agua y demás son solo el 8,9% de lo que gastas. Cuando hoy es promedio 14, 15 y va a seguir subiendo. Porque ¿qué es lo que te están diciendo? Mira, este cálculo que yo te dije, el 14, 15, no está ni el aumento de colectivos, ni el aumento que viene de trenes ahora la semana próxima, ni los próximos aumentos de las tarifas de los servicios básicos. Entonces, esta es la diferencia que empieza a haber sobre la percepción y el índice de precios al consumidor. A lo que se le suma, el tema es el relevamiento. Yo te dije, primero la metodología, la encuesta nacional de gastos. Después está el relevamiento, dónde se hace el relevamiento de los precios, y después está esas ponderaciones a partir de la encuesta de hogares. El tema del relevamiento no es menor. Durante el ciclo del kirchnerismo hubo mucha polémica, incluyéndome, con la conducción del INDEC. Hubo en ese momento reuniones para explicarnos cómo se hacía el índice de precios al consumidor, al cual cuestionábamos, y obviamente que había ahí un punto que era dónde se hacen los relevamientos. Y traigo a colación el ejemplo donde fue la polémica, por ejemplo, y perdonen que parece muy particular, ¿dónde relevaba el precio de la papa? ¿Y qué tipo de papa? Vos fíjate que parece menor, pero lo tenés que llevar a toda la canasta. Era papa negra en el mercado central. Y sí, es muchísima más barata. ¿Quién compra en el mercado central directamente? Claro, lo que pasa es que decían que era muy representativa porque es el mercado central que después distribuía. Bueno, está bien. ¿Te das cuenta? Yo te lo estoy diciendo, metodología. Metodología, la encuesta y después el relevamiento. Hoy también pasa que el tema del relevamiento pasa a ser un aspecto importante. Pero entonces aparece, y me parece bien, ese debate político, el debate político es decir, bueno, escúchame, el INDEC dice algo, pero la percepción y qué es lo que le está pasando a los hogares es otro. Entonces el debate político bien planteado es de intendentes de Unión por la Patria, pero me parece que es de la quinta sección, sí, de la quinta sección electoral.
donde dicen que vemos con extrema preocupación el incremento en el costo esencial de vida de nuestros conciudadanos y el estancamiento del poder adquisitivo. Durante las últimas semanas la inflación ha profundizado mucho esta brecha, algo que nos lleva a descreer de los resultados arrojados por el índice de precios al consumidor publicados por el INDEC. Sigue bajando, lo sigue explicando más o menos lo que estamos hablando, donde dice tiene que haber un INDEC del vecino, ¿no? Que es respecto a decir, bueno, qué es lo que en realidad le está pasando a la canasta del hogar. Te sumo que hoy publicamos una nota de Rodrigo Núñez en el que muestra un relevamiento que hizo el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que justamente hizo el relevamiento de locales de cercanía en conurbano. Sí. En agosto, y le dio una inflación promedio del 8. Claro. Y de alimentos el doble. Del 6. Claro. El doble del INDEC. Entonces, para terminar y no extenderme mucho más, es importante el tema. Un poco es el índice, es que está, si podemos decir, hoy no refleja la realidad porque está, es antiguo la forma de construirla. A ver, no es que miente el índice, esto es lo que quiero decir, no es que deliberadamente dice, bueno, no, si subió 4 y le pongo un 2. Está mal hecho, para decirlo, está mal hecho, necesita actualizarse ese índice de precios al consumidor. ¿De quién depende la decisión de que se actualice? El INDEC. El INDEC lo puedes decir, simplemente. El INDEC lo puede hacer. Pero a la vez, también quiero decir, ahí también te marca una tendencia. Si vos agarrás, vos podés sí agarrar la tendencia respecto a qué es lo que pasó durante el gobierno de Milei, ¿no? Pero para cerrar sobre el tema de índice de precios oficial y cuál es la percepción de la sociedad, de la gente, y en última instancia me parece que es una respuesta al comienzo, a lo que las tarifas están regaladas de Milei. Fíjate lo que dice un usuario de servicios públicos. Ayer el presidente dijo que las tarifas, luz, gas, agua están regaladas. ¿Lo sentís así? Que me pague las 123 lucas que me vinieron el mes pasado, las 122 que me vinieron este mes. Vivo solo, tengo un termotanque eléctrico, un anafe eléctrico, un horno eléctrico y un microondas. No sé de dónde carajo sacan 122 lucas. Soy totalmente honesto, Te muestro la factura, o sea, es una locura. 122 lucas, una persona que, si también le hacemos caso a los datos del INDEC, lo más probable es que esté ganando 500.000, 600.000, 700.000 y está por arriba del promedio, digamos. Bueno, pronto estaba esperando un colectivo, ¿no? No lucía que estaba esperando a su chofer para llevarlo a su casa de fin de semana. Sí. Y te hago una última y cortita, porque el otro día escuchábamos a Riazu, este economista que es de referencia y que Milei hasta festejó, diciendo que todo esto funcionaba porque la inflación estaba bajando y que si no bajaba la inflación, esto volaba por los aires. Y la realidad muestra que más allá de lo que muestra el INDEC, la inflación a la gente no le está bajando. Son dos planos diferentes. Son dos planos diferentes. Una cosa es qué es lo que le pasa al bolsillo a la gente y otra después el consenso que puede tener el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Decir, y bueno, la inflación es del 4, antes era del 6 o del 8, porque lo que ven es también la tendencia. Vos también tenés que ver la tendencia y además están convencidos que la frase preferida de la mayoría de los economistas es que se están ordenando los precios relativos. Precios relativos que es, por ejemplo, alimentos y servicios públicos. Entonces vos decís, ¿cuánto es que vos le destinabas del presupuesto a alimentos y a las tarifas? Entonces, te decía, antes estaba desbalanceado. ¿Pero por qué? Porque decía que las tarifas eran muy bajas. Entonces, ordenar los precios relativos para estos economistas, digamos, y para el poder, es decir, tienen que subir los servicios mucho más que los alimentos. Entonces ahí se van ordenando. Bueno, pero esto es parte de la fantasía de estos equilibrios generales y de numeritos y de frases que hacen los economistas. Bien. Nos quedan unos minutos, los invito a hacer un poco de zapping, ¿les parece? A ver qué estuvo sucediendo en las pantallas en las últimas horas.
Y arrancamos con uno que creo que lo eligieron especialmente para mí, aunque Adrián Murano también lo recibirá con algarabía y regocijo, sí, me gusta. porque está la selección nacional en el país, mañana va a enfrentar a Chile por las eliminatorias y desde que ganaron la tercera, cada vez que vienen a la Argentina es todo un evento. Y ayer el Dibu, que estaba por acá, se cruzó con una familia bostera y esto fue lo que sucedió. A ver. Ceneice, que se encontró nada más y nada menos que con quién, con el Dibu, mirá, este tipo de cosas, esta locura, Dibu. Tadeo Ceneice. Tadeo Ceneice, en las manos del Dibu, el arquero de la selección argentina. Muy bien. Le pudo hacer UPA. ¿Se acuerdan de cuando ganó la Copa América, que no le había podido hacer UPA al nene? Bueno, le pudo hacer UPA. Ahora vamos a un tema un poco menos grato, porque los móviles de televisión salen a la calle y cada vez se encuentran más testimonios de gente que está ya harta de lo que está pasando y cada uno lo expresa como puede. Señor, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? José. ¿Qué onda? ¿Cómo venís? Pero re bien. ¿Por qué también? Y porque con este hijo de p*** estoy chocho. Tiene que cagar toda la clase media, la tiene que hacer mierda. ¿Te das cuenta? Entonces la Argentina se va a recuperar ahí. Cuando caguen a todos, que sean todos pobres, van a estar todos chochos. Porque más hijo de p*** que este no pudiste encontrar. Y se va. Para venir. Tanta la bronca que digo, me sacó todos los remedios el hijo de p***. ¿Qué quiere que más que te cuente? Pero no te dije ni hola, para escucharme. No importa, es lo mismo. Y se quedó con las 3 mujeres. El que tuvo Menem primero, las 3 las tiene Milei ahora. Tiene 44 años y tiene una vieja de 70 años. Decirle que se vaya a la c*** de su madre. La cantante, la Fátima. Fátima Yuyito. y Yuyito fueron las 3 de Menem. Alberto tenía 65 y se agachaba a la de 40. Este viejo b****, se coge a las de 80. ¿En dónde sale? Es Futurock, amigo. Canciller no va a ser. Perdón mi ignorancia, ¿cuál es la primera? Daniela, creo, cuando dice la cantante. Daniela. No sé, yo No, fue la. No, y Canciller además, no, pero vocero puede ser, ¿eh? Eso sí. Tenemos a Dorni. Sí, aprovecho para mandarle un gran abrazo a Mati Rosu, amigo, el que estaba haciendo ahí la nota en el móvil. A un señor, lo tengo acá, no lo vi el tape, a un señor se le ocurrió ir a rendir el examen de conducir moto sin el casco puesto y esto fue lo que pasó. ¿Vos estás para rendir? Sí. ¿Y el casco? ¿Pero va en la cabeza? Estás reprobado. A la casa. Pero papá, a la casa. 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 Estás reprobado. Estás reprobado. Estás reprobado. Estás reprobado. Esto. ¿Qué? Va acá. Está bien. Estás reprobado. Escuchame, todavía no me lo puse, no sé. Todavía no me lo puse. Ese es el punto. Que llegar con el casco puesto. Me hizo acordar a, no sé si se acuerdan de ese video en Estados Unidos, uno que tenía que hacer una audiencia con la jueza para que le devolvieran la licencia de conducir porque se le habían sacado. Y se conecta por Zoom mientras manejaba. Lo vi el año pasado. Y la jueza le dice, pero ¿está manejando? Sí, pero usted hable tranquilo que yo lo escucho. Sí, extraordinario. Espectacular. Muy bien. ¿Nos queda alguno más o ya estamos...? No, si quieren les cuento la historia del elfo formosenio, pero no sé si tenemos tiempo. Cortita para engancharlo con el elfo formosenio es la figura del ecosistema político libertario del día. No es el formosenio. No, el elfo formosenio. Es que ahora salió la temporada nueva de la serie de los anillos. Se lo conoce así porque... quiere ser elfo. Habita el mundo de los cosplayers, donde las personas representan figuras de ese mundo, del mundo del manga, del anime, o de los de las ficciones de la Tierra Media. De las ficciones épicas. Bueno, ahí lo vemos al elfo formosenio con Lilia Lemoine, que también fue cosplayer. ¿Cuál? El de la izquierda. El elfo es 2 gotas de agua, mirando en la pantalla a la izquierda. ¿Y por qué se te ha transformado en una figura relevante del ecosistema libertario? Eso, ¿por qué? Porque Alfredo está muy serio. ¿Se acuerdan que venimos contando? Sin palabras. No lo puedo describir. Este es un asunto de Estado, Alfredo. Ayer el presidente le dedicó varias horas a este asunto. De hecho, Lilia Lemoine estuvo en Casa Rosada, lo reveló nuestro compañero Jonathan Eguier. Y después en TN contaban que estaba muy enojado.
Claro, Lilia Lemoyne estuvo en Casa Rosada para ver si la pueden ordenar, porque viene siendo figura pública de el debate interno en torno a qué video tiene Lilia Lemoyne, y por lo tanto eso le otorga un poder especial sobre la figura de Milei. Esto lo sugirió otra diputada, compañera de Lemoyne, que fue Marcela Pagano, que le asignó un poder especial a Lemoyne sobre Milei por los videos aparentemente que ella tiene. Están todos sucios como la papa negra que Sí. medía el INDEC, ¿no? Nosotros contamos acá que esos videos no refieren a situaciones íntimas de las que ustedes imaginan que son bastante Yo chanchos, no me quiero imaginar absolutamente sino nada. que son videos No queremos donde ver. aparentemente Milei está en trance dialogando directamente con las fuerzas del cielo. Bueno, ¿a quién le adjudican la posesión de esos videos ahora? No a Lilia Lemoyne, sino al elfo formoseño. ¿Cómo llegaron esos videos hasta el elfo formoseño? El ¿Se lo elfo llevó un hobbit? formoseño, y esta es la revelación del pase. Atención, porque esto Se lo dio lo van a Sauron. escuchar primero acá. Lo más importante que llega al final. Lo van a escuchar primero acá, después en los programas de la tarde. Le mandamos mucho cariño. El elfo formoseño fue una figura central del dispositivo de marketing del Milei ascendente, del Milei que llegó finalmente a la presidencia. Voy a compartir con ustedes dos elementos trascendentes de la vida del elfo formoseño como encargado de marketing de Milei. Uno de ellos, la organización de un evento que fue a ver si lo tenemos por ahí a mano, si lo podemos ver, es el Maratón Liberal, 12 horas de streaming, cuya principal estrella fue Javier Milei. Ahí estaban en esta Maratón Liberal. Hace varios años, ¿no? Sí, Ah. cuando estaba en ascenso Milei. 12 horas de ellos hablando. 12 horas de ellos hablando. Ahí estaban Victoria Villarroel, Carlos Malatón, Alberto Venegas Lynch, hijo, también conocido como Berti. Estaba el Dipi. Atención, estaba Álvaro Sicarelli, hoy enemigo de todo este dispositivo, y Luis Padrón. Bueno, Luis Padrón es la identidad No se Es llama, el verdadero registral. elfo. no se llama Elrond Cocomiel No, ni nada por el Luis estilo. Padrón Ok. es la identidad registral de el elfo formoseño. También ven ahí a Santiago facho Goría. palusa. Santiago Goría es el cineasta de Milei, el Está que haciendo la hizo serie. la serie. Lucía Montenegro, legisladora porteña, parte del esquema pro De Karina. impunidad de los milicos Sí. de Karina. Bueno, Hay esta dos Venegas maratón- Lynch ahí. Claro. Dos Hay dos Venegas Venegas Lynch. Hay dos Venegas Lynch. Está el gordo Berti Dan. y Alberto. Bueno, está el gordo Dan. Bueno, esto es la gente que no está en el poder, la gran mayoría de ellos. ¿Por qué es importante fijar la mirada de Luis Padrón? Porque Luis Padrón fue el creador de la siguiente imagen. Véanla porque les va a resultar familiar. Es la imagen del león que caracterizó a Milei durante toda la campaña. El creador de la imagen del león Es el elfo. es Luis Padrón, también conocido como el elfo formoseño, muy amigo de Lilia Lemoyne, aparentemente en su condición de Expareja. responsable de marketing, no sé si expareja, yo no me meto en la vida privada de las personas, responsable de marketing, tarea que compartía con Lilia Lemoyne, en esa condición habría recibido los videos íntimos de Milei, recolectados por Lemoyne cuando efectivamente Lemoyne era pareja o tuvo un vínculo Sí, personal tuvieron un vínculo con Milei. íntimo. Interesante esto porque mucha de esta gente ahora está en oficinas públicas, no el elfo. El elfo no, pero el resto de los que veíamos en la Maratón Liberal está en las oficinas públicas, y todo el lío que vemos en torno a la figura de Lilia Lemoyne, que puede parecernos muy simpático a la manera de las novelas de la tarde, encierra un ecosistema de relaciones tóxicas que empieza a revelar algunos secretos bastante delicados con el manejo de plata durante la campaña. El tema no es entonces el Claro. trance y las fuerzas del cielo, Claro, sino alguna empiezan otra a tirarse cuestión. bajo la línea de cinturón, que en política en general, bajo la línea de cinturón, no es tanto lo que ustedes imaginan, lo de Alberto Fernández y demás, que objetivamente es debajo de la línea del cinturón, sino cuestiones más... pecuniarias. Exactamente, Muy bien. más materiales. Muchísimas gracias, Adrián, por desasnarnos sobre este tema, sin el cual no hubiera podido seguir. Chicos, a la tarde la el gente día. va a hablar de esto. Ustedes sigan con lo suyo. Se despierta el todo Tolkien muy y hace interesante. la muy aburrido cuarta lo parte mío. de la Perdón. trilogía. Bueno, antes de irnos, tenemos un consejo para darles.
Provincia Net Pagos tiene una novedad para vos. Extraes efectivo y te lo devuelven. Si estás en Quilmes, Lomas de Zamora o 3 de febrero, acércate a sus locales, extrae dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI y participás del sorteo. Conoce más en promo.provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Muy bien, y con esto llegamos al final de este pase. Quédense, que ya sigue verdades afiladas con Adrián Tenemos Murano. más del Muchísima elfo información formoseño. Del elfo formoseño, entre tantos otros temas. Nosotros nos reencontraremos mañana a partir de las 10 de la mañana con Roberto Navarro y el equipo del pase. Gracias, amigo Mariano Martín, gracias Lau, gracias Alfredo, como siempre, por haber venido, Adri también, y gracias a ustedes que están del otro lado y al maravilloso equipo que hace este pase. Ustedes nos ven acá 5, 6, 7 a veces, pero somos muchísimos más y todo ese trabajo se nota muchísimo. Nos reencontramos mañana entonces, que tengan un muy lindo día. Chau, chau. El Destape 1070.